Buenas gente, aquí les habla Malbec nuevamente desde Fatewar y en esta ocasión les traigo un video un tanto especial porque vamos a hablar acerca de las recargas en el juego, básicamente de la tienda, de las cosas que uno puede comprar ya sea con dinero real o con el dinero virtual, la moneda virtual que nos ofrece el juego, que es el oro, el cual se puede conseguir aún así no le recargues dinero al juego, es decir, de manera gratuita a través de la hacienda del clan, como pueden ver acá. Este oro ustedes lo pueden usar justamente para comprar paquetes que valen dinero real. Entonces, la idea con este video era tratar de ayudar a esas personas que no saben bien qué cosas comprar y también a aquellos que, si bien saben lo que comprar, ver si realmente están administrando bien su dinero en cuanto a lo que están comprando o si están comprando al azar, digamos, ¿no? Las cosas. Entonces, vamos a ir con lo más sencillo, que yo creo que es lo que todos deberían intentar por lo menos adquirir en los primeros días de juego, que son alrededor de unos 4 o 5 paquetes muy esenciales que hay. Entonces, el más barato y el que mejor relación precio-calidad ofrece es el pase de luna dorada. ¿Por qué? Porque la primera vez que ustedes compren esto es un paquete que es mensual básicamente. Ustedes lo compran una vez al mes y les van a ir ofreciendo recompensas a diario. Pero la primera vez que lo compran vale $1 por ser la primera vez. Entonces es el paquete que más valor tiene definitivamente en el juego, por no solo las estadísticas que ofrece, sino que también te dan justamente gemas, recuerdos a diario, pactos fiscales que son útiles para el tema de la recaudación de impuestos, y les van a activar justamente los buffos o las estadísticas del VIP que ustedes ven acá en verde, que si no lo tuvieran comprado solo les darían estas que están en gris. Entonces es un juego que tiene un sistema de activación de VIP, pero aún así no es que solo cueste dinero, sino que también se puede comprar con gemas, como pueden ver. Pero realmente, ¿qué prefieren? ¿Gastarse $1 o 25.000 gemas? Entonces yo creo que es bastante clara la cuenta en ese sentido. Ya después del primer mes les va a empezar a cobrar $5, que aún así es un precio bastante aceptable, digamos. O 500 de oro pasado a la moneda virtual, ¿no? Entonces ese paquete es fundamental. Luego tenemos la segunda cola de investigación, que a mí ya no me aparece, pero a ustedes les va a aparecer si no lo compraron. Es básicamente la segunda cola, que les va a costar, creo que son $10 si mal no recuerdo, o 1000 de oro, ¿no? En cuyo caso vale bastante la pena, más que nada si ustedes ya tienen acumulado bastante conocimiento y ven que se están atrasando un poco con las tecnologías. Yo creo que vale bastante la pena, más que nada para ir haciendo dos a la vez, básicamente va a avanzar mucho más rápido. Otro paquete muy especial que a mí ya no me va a aparecer y a muchos de ustedes quizás ya se lo saltearon, así que ojo con este paquete, es el paquete de las casas, de los aldeanos. Básicamente creo que se llama paquete de nuevos aldeanos. Voy a tratar de poner una captura de pantalla del paquete, así lo ven. Ese se los van a dar justamente cuando alcanzan nivel 6 en las casas. Entonces ojo con subir las casas de golpe, porque es un paquete muy bueno, que vale $1 nada más, y les van a dar 2,5 millones de oro, que es un montonazo. En el early, créanme, el oro no es fácil de conseguir en este juego. Los paquetes ya después empiezan a salir a la razón de más o menos 1 millón de oro o un poco más. Les va a salir como $5, a menos que hayan algún que otro buen paquete. Entonces por $1, 2,5 millones de oro, muy pero muy buen valor, sinceramente. Tendrían que intentar comprar los 7 porque hay 7 casas, así que muy pero muy buen paquete a tener en cuenta. Y después otro muy bueno en el early es el del camino de crecimiento, básicamente, que les van a dar con el pase de Baldur, que también les voy a poner una captura de pantalla porque es esencial para maxear su Baldur. Si no compran ese paquete, que vale $5, su Baldur se va a quedar a mitad de caminos o menos incluso. Les diría 5.4 quizás, ni siquiera 5.5. Pero les van a faltar las otras dos habilidades. Y estamos hablando de muchos recuerdos de Baldur que van a necesitar para subir estas habilidades. Entonces justamente ese paquete, que les da como 1500 o 1600 más o menos, los va a ayudar mucho a terminar de maxear a su Baldur. Y es un muy buen héroe a tener en cuenta. Por $5 maxear un Baldur, sinceramente, es un muy buen valor. Entonces estos 4 paquetes que dije al inicio, que suman un total de unos $22 en el primer mes, ya después pasa a ser 4 más, estamos hablando de unos 26, si no me equivoco, 26, 27, porque con el pase de luna dorada, que pasa de 1 a 5, se suma un poco. Es lo que deberían intentar comprar todos, por lo menos, porque es muy útil para avanzar más rápido en la cuenta. Ya después vamos a entrar un poco en lo que son los paquetes que tenemos en la tienda, que se van a reiniciar, algunos a diario y otros semanalmente. Entonces, tema del tesoro enano es cada vez que ustedes compran un paquete,
les van a dar justamente esta monedita para tirar por alguna de estas recompensas y van a poder elegir alguna especial en el tesoro de enano. Tienen, como pueden ver, runas, lustelias, temas para subir las estatuas. Yo, en mi caso, prefiero las lustelias porque creo que es lo que más valor tiene acá. 50 lustelias. Es muy útil para el tema del muelle. Después, refuerzos diarios. Esto depende de los héroes que ustedes estén subiendo. Al principio solo les van a ofrecer a Vol y a Zara. Luego sale Selena, más adelante Vista en la tercera semana. Y en la cuarta, como pueden ver, ya se viene Kaltas. Entonces, depende de los héroes que ustedes estén subiendo. Tampoco es que tenga un super mega valor, son $5 por 10 recuerdos, tampoco es mucho, pero sí tiene un valor de alrededor de 50 centavos por recuerdo. Entonces, para el que quiera maxear los héroes es una buena opción, lógicamente. Estos se reinician a diario. Yo esperaría quizás para los de Vista o Kaltas, que son más complejos de conseguir que los otros, que te los dan bastante. Después, tema de reclutamiento milagro, esto lo tendrían que intentar comprar sí o sí los que se puedan permitir, por lo menos hasta el de $10. Estamos hablando de unos 16 en total. Hasta el de 10 vale mucho la pena porque estamos hablando de casi, creo que son 86 o 90 lustelias. Muy útiles si compran esto por semana. Estamos hablando de unos casi 400 al mes de lustelias especiales. Muy útiles para maxear los héroes a través del muelle. Bueno, la cabaña ahora que se actualizó el juego, ¿no? Después igual esto sigue incrementando 20, 50, 100 si mal no recuerdo. Así que muy pero muy buen paquete. Esenciales diarios, no voy a hablar mucho. Sinceramente, para mí no valen la pena. Estamos hablando de muy pocos aceleradores, muy pocos recursos por $5. Creo que estos, aún así, si ustedes lo compran, se va incrementando y tampoco que tenga muy buen valor. Quizás el de oro, aún así, es 1 millón de oro por $5. Un poquito más de 1 millón de oro. Quizás, si necesitan el oro, justamente recomendaría este de oro y el de las insignias de héroe, dependiendo de si quieren subir o no sus héroes, aunque recuerden que en este juego ya con 4 estrellas los héroes funcionan bastante bien porque desbloquean todas las habilidades. Las otras estrellas, la quinta y la sexta, son para subir el tema de los talentos. Entonces, esenciales diarios, no es que recomiende mucho yo. Ofertas de nuevo servidor son muy buenas, pero algunas se pasan un poco de precio. Esta, por ejemplo, si bien son más de 5 millones de oro y algún que otro recurso, son $20. No sé hasta qué punto, por lo menos para mí, no vale la pena. Lo mismo que las runas semanal, porque las runas son de relativo fácil acceso al juego, digamos, ¿no? Por lo menos llevarlas a un nivel morado debería ser accesible para la gran mayoría. De hecho, hay un evento ahora mismo, que no sé si está, justamente a medida que ustedes vayan completando sus pruebas ancestrales, les va a salir este evento, creo que es a partir de la tercera semana, y les van a dar muchísimas, pero muchísimas runas. Como pueden ver, es exagerada la cantidad de runas. Yo con eso logré subir la gran mayoría de las mías, como pueden ver, morada la mayoría. Así que no es un mal paquete el de las runas, pero yo por lo menos no lo recomiendo. El de las reliquias es bastante pay to win, el tema de las estatuas, no lo sugiero. Los recuerdos, hay mejores paquetes, sinceramente $20 por 16 recuerdos, van a ver que hay mejores por mucho menor precio. Y lo mismo con los aceleradores, depende de qué necesidad tengan ustedes con los speed-ups. Lo único que recomiendo de estos sí quizás es el de paquete de artefactos, porque el tema de la armadura sí que está un poquito lejos, digamos, de alcanzar. Ya, como habrán visto, llega hasta un tier superior, entonces todo lo que esté relacionado a la armadura yo creo que vale la pena en la tienda, básicamente, ¿no? Después tenemos los paquetes de valor normal. No voy a hablar de esto, sinceramente no vale la pena ninguno. Es lo mismo que los esenciales diarios, y los esenciales diarios, que incluso les dije que no valen la pena, tienen mejor valor que estos. Después, privilegio de suscripción está muy bueno, la verdad, por $5 les dan todas estas estadísticas, así que si se pueden dar la posibilidad de comprarlo, son $5 al mes, les van a dar justamente ítems para construcciones que cuestan gemas y muchas estadísticas. Y después, bueno, bonificación de dedito de recargas en base a lo que ustedes vayan recargando. Traten de completar alguna que otra, porque sí que las recompensas valen la pena. Recursos de desarrollo, el de las gemas vale la pena, es decir, es mensual esto, es cada 30 días 10.500 gemas. No está mal por $5, la verdad. Los otros tampoco están mal. Es decir, yo preferiría comprar estos recursos de desarrollo antes que justamente los esenciales diarios, por ejemplo. Porque sí que les dan más aceleradores, bastantes recursos y justamente las gemas que son bastante útiles. Y después, bueno, este vale 100% la pena, $20, pero son 435.000 gemas. Las pueden usar después para el VIP o para lo que ustedes quieran. Son muchísimas gemas, además de recursos y aceleradores, ¿no? Muy, pero muy útil este paquete, súper recomendado. Diría que de los esenciales, si lo pueden comprar en el primer mes, y si no en el segundo, o cuando vayan subiendo el salón del líder. Total, cuando ustedes alcancen el salón del líder y no compraron esto, lo compran y van a recibir automáticamente 435.000 gemas.
Y bueno, después tienen la tienda de oro y los paquetes de gemas que en la primera recarga, si mal no recuerdo, les van a dar el doble del valor del paquete. Así que eso sería en cuanto a la tienda. Y después tenemos paquetes de viaje del destino, que estos se van a ir cambiando semanalmente, por lo menos los de tiempo limitado. Porque después tenemos los de valor, que como ven no tienen fecha de caducidad. Este sí termina en 2 días y estos no tienen fecha de caducidad. Los recomiendo, son buenos, yo todavía no los adquirí. Los de las runas tienen buen valor, la verdad, más que nada por la runa dorada. Y después, como dije, en cuanto a la armadura, vale 100% el tema de la armadura, porque sí que parece algo complejo llegar a ese tier dorado, digamos, ¿no? Y después van a tener el de Camino de Héroe, que va cambiando por semana. La primera semana es Vol, segunda Erin, tercera, como estamos ahora, es Iris. Vol e Iris, no, Iris sobre todo no vale la pena, no es un muy buen héroe, es de soporte y tampoco es que sea muy meta ahora mismo. Vol depende de qué tanto lo quieran subir ustedes. El único que vale la pena de los 3 bastante es el de Erin, que sale en la segunda semana hasta ahora. Veremos qué sale en la que sigue, ya tenemos algún que otro sneak peek con Helda, justamente el líder supremo, así que siguiendo la lógica debería salir Helda la semana que sigue y ese vale 100, pero 100, diría 200% la pena comprarlo. Y después, bueno, van a salir paquetes que yo en mi caso aquí no me han salido. Van variando los paquetes en el juego, lógicamente no puedo abarcar todos, a pesar de que me gustaría. Por ejemplo, este evento de maestros de armas trae paquetes incluidos. Para mí no vale tanto la pena, si bien, o sea, te ayuda a completar el minijuego este básicamente, que es llegar a este tier, que para mí no vale la pena. Comprarse la tienda entera por completar ese minijuego no vale la pena. Y tienen algunos que otros eventos así que les van a ir saliendo. Este mismo de luz ancestral, por ejemplo. Alguna que otra cosa vale la pena. Por ejemplo, tenemos la contraparte que habíamos dicho, un paquete de $20 que estaba en, creo que eran los esenciales diarios, $20 por 16 recuerdos. Acá les dan por $5 10 recuerdos, es decir, ya con $10 tienen más que el otro que les daba por 20. Entonces, traten de hacer estos análisis y comparativas a la hora de comprar los paquetes, no vayan a lo loco, porque siempre hay ofertas mejores que otras. Es la realidad. Bueno, esto les va a quedar cortado en el video así con captura de pantalla porque ya es un evento que yo ya no me sale, pero sale en la tercera semana, en los primeros días de la tercera semana y tiene un valor muy pero muy bueno, diría que es de lo mejor que pueden comprar en el juego hasta ahora porque son contratos de oro que justamente los tienen que hacer con compañeros para obtener recompensas extra, pero lo que tiene valor importante es esto, es que por ejemplo miren ustedes el paquete de $50. Vamos a tomar ese como ejemplo. Les van a dar 7.000 de oro. Y 7.000 de oro son $70. Entonces ustedes están gastando $50 y el juego les está dando 70. Eso para empezar igual. Pero consideren, como ven en las imágenes, tienen bonos adicionales, porcentajes adicionales. Y hay una por ahí que tiene 253.000 de oro, que es una ballena que me la pasó. Llegan hasta un 200%. No es necesario que compren igual toda la tienda. Pero para que se hagan una idea, ustedes compran por ejemplo el de 20, llegan a ese 200%, estamos hablando de que tranquilamente con un paquete que vale $20 el juego les va a dar el doble casi, es decir, unos 40 aproximadamente. Entonces aprovechen a comprar esto, por ejemplo, si ustedes van a justamente recargarle al juego, es de utilidad porque justamente ustedes compran este oro y ya después ustedes van comprando lo que vayan necesitando en el juego, ¿no? Es una muy pero muy buena oferta a tener en cuenta. Lo que sí que tienen que también tener en cuenta, no se los van a dar instantáneamente el oro, es decir, se los van a dar por semana. Son paquetes, digamos, mensuales, entre comillas, y por semana les van a dar un 25% del valor de lo que compraron. Es un aproximado que estoy diciendo en base a las capturas que pueden ver ahí. Así que traten, lógicamente, de comprar esto y siempre que puedan, lógicamente, también búsquense 5 compañeros para aprovechar al máximo justamente los porcentajes de este paquete, ¿no? Bueno, y después ya tenemos los de VIP, básicamente los paquetes de VIP, que ya depende de ustedes si quieren subir a Kiana o no. Para mí no es esencial, pero es una muy buena heroína, tiene buen daño. El tema es que es jinete de bestias y los jinetes de bestias requieren monturas justamente para subirlos, que se encuentran acá a través de la casa de comercio. Entonces ya depende de qué tanta posibilidad tengan ustedes de entrenar varias tropas de este estilo. Si no tienen esa posibilidad y tampoco es que sea esencial, lo recalco, no vale tanto la pena quizás comprar justamente estos paquetes de VIP. Ya hasta VIP 10 les ofrecen a Kiana y ya a partir de VIP 11 alguna que otra runa legendaria y elementos para la armadura que quizás son útiles. Estos 500 de acero templado son bastante útiles, pero claro, seguramente va a estar en un valor de $100 ese paquete.
Pero bueno, eso creo que sería todo. Ya abarqué todo lo que había en la tienda, los paquetes que eran esenciales. Si yo tuviera que comprar algo semanalmente, digamos, sacando los paquetes que son permanentes, digamos, los paquetes de valor, que son estos que no tienen fecha de caducidad, o también el tema de la segunda cola de investigación, o el paquete de Baldur, que es de única compra. Sacando eso, lo que yo compraría semanalmente definitivamente son el tema de los reclutamientos del milagro. Yo creo que tienen muy, pero muy buen valor. Más que nada porque les va a ir ayudando a subir sus héroes semanalmente. Ya después, si necesitan el oro, los de oro, si bien por $5 1 millón de oro no parece mucho, es útil porque el oro escasea en el juego. Ya después el resto dependerá justamente del nivel de consumo que ustedes quieran tener. Nuevamente, la armadura, los paquetes de armadura para mí valen mucho la pena. Y después van a tener paquetes que a mí ya no me salen, pero en la primera semana salieron bastante, una turba de paquetes básicamente. Apartado de viajes del destino habían varios de $5 que eran muy buenos. También estaba el conejo de la fortuna, el evento del conejito básicamente, que les dan la skin. Esos también estaban bastante buenos y sinceramente no eran paquetes de un valor alto, es decir, eran paquetes que iban de 5 hasta 20 como mucho en cuanto al precio. Y después en la segunda semana hay uno muy bueno que es lo de la Amaterasu, que también bastante útil, les van a dar mucho oro, así que ese sí que lo recomiendo definitivamente comprarlo, el de la segunda semana, porque es un evento que les va a ayudar bastante con el tema del oro para las investigaciones, ¿no? Y van a conseguir justamente la Amaterasu y algún que otro fragmento de los otros héroes, así que definitivamente vale la pena ese paquete del evento de la Amaterasu. Y después, bueno, les van a ir saliendo paquetes así en los eventos, ¿no? Justamente, no sé si lo dije, pero estos que van a ir saliendo en eventos así, ya depende del nivel de gasto que ustedes quieran tener. Para mí no valen la pena esos. Así que nada, vamos a cerrar el video por acá. Creo que abarqué todo lo que quería abarcar. Espero que haya sido de utilidad. Y bueno, si tienen alguna duda acerca de un paquete, cualquier cosa relacionada al juego, me lo pueden preguntar siempre en la caja de comentarios. Respondo prácticamente la totalidad de ellos, así que nada, muchas gracias por ver este video, chicos, y nos veremos en el que sigue. Trataré de subir algo en este fin de semana, algo más, y ya después la semana que viene veremos cómo se vienen las cosas que se van a poner interesantes ya cuando entre Helda justamente al meta y a las formaciones. Así que nada, chicos, nos vemos y hasta luego.